¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que estés muy bien ahí donde me estés siguiendo. El asunto de las gasolinas y los combustibles siempre es una pregunta recurrente que me hacéis por redes sociales y por email. Constantemente me preguntáis si se puede repostar con seguridad en las gasolineras low cost, que es un tema que ya hemos tratado en este canal y que te voy a poner un vídeo al final para que empalmes con esto que te voy a contar. También si merece la pena utilizar gasolina premium o no. Y otra pregunta recurrente que me hacéis justamente es estas nuevas gasolinas o combustibles sintéticos realizados en laboratorio y que están completamente aparte de lo que son las minas y la extracción tradicional de petróleo, si realmente tienen futuro o no. Así que en esta entrada, en un único vídeo por el mismo precio, vamos a hablar de dos temas. Por un lado vamos a hablar del tema de las gasolinas premium o especiales que tienen aditivos que supuestamente reducen el consumo en tu coche, y por otro lado vamos a hablar de los combustibles sintéticos. ¿Para qué nos vamos a andar separando las cosas en distintos vídeos? Y como tienes una tercera parte que ya he tratado en otro vídeo, pues al final cuando cliques en ese vídeo vas a tener toda la información sobre el asunto de los combustibles y las gasolinas. Pero vamos directamente ya a lo que te interesa, que es, entre otras cosas, si realmente estas gasolinas, digamos, premium, que tienen un precio superior, son mejores y realmente sí reducen el consumo de tu coche al margen de comparar gasolineras normales y low cost. Como digo, eso lo tratamos al final. Bueno, en primer lugar, lo que nos venden estas gasolineras, estas petroleras, es una serie de aditivos que tienen sus combustibles que son distintos a los aditivos del combustible normal, sea gasolina o diésel. Y supuestamente estas propiedades ayudan a reducir el consumo de tu vehículo y ayudan a proteger la mecánica. ¿Es esto cierto? Bueno, pues realmente es muy difícil de saber, prácticamente es imposible, y realmente como consumidores, como usuarios, tendríamos que fiarnos de lo que dice la marca, porque reproducir las cosas que nos cuentan en el mundo real conlleva un periodo de tiempo tan alto que yo creo que muy pocas personas han sido capaces de experimentarlo. Lo que sí que yo os puedo decir es que en las pruebas que yo he hecho y en las pruebas que lleva haciendo muchísima gente que se dedica a esto y que tiene mi credibilidad, que no son tantos, me refiero a periodistas del motor y a laboratorios también, realmente el efecto de estos combustibles premium, sean gasolina o diésel, no se nota en los consumos. No se nota la diferencia a corto. Por supuesto, estoy hablando siempre a corto. Y esto tiene una explicación muy importante. Estos combustibles, para que gastara menos nuestro coche, tienen solamente dos vías para conseguirlo. Uno, que la capacidad calórica o energética del combustible premium sea superior a la del combustible normal. Y esto no ocurre. Esto no es cierto. Por lo tanto, es imposible desde el punto de vista, digamos, puramente termodinámico, que estas gasolinas sean distintas o mejores cuando tienen el mismo poder calórico, tienen el mismo poder energético, así que el consumo es el mismo. Entonces, ¿por dónde nos venden que estas gasolinas premium pueden mejorar el consumo de combustible de nuestro coche? Pues no lo venden por el lado de la protección de la mecánica de nuestros vehículos. Es decir, que estos aditivos que tienen las gasolinas tienen unos poderes detergentes, unos poderes de limpieza del motor que hacen que a lo largo del uso de la vida útil del vehículo se acumule menos carbonilla y por lo tanto el motor tenga un funcionamiento más limpio, más redondo, y por ende a largo plazo, y estamos siempre hablando a largo plazo, el consumo de combustible del vehículo no aumente tanto. O sea que aquí tenemos la primera diferencia importante. Estos combustibles, si realmente hacen algo, lo harían más por el hecho de que el consumo de combustible no aumente a lo largo de la vida útil del vehículo, como por el hecho de rebajar el consumo de combustible, que no es así. Permitidme que os diga también que sobre esto yo he hablado mucho, pero lo vuelvo a repetir, el asunto de los aditivos famosos, que cada marca vende los suyos, al final la inmensa mayoría de estas moléculas son las mismas con distintos nombres comerciales, porque realmente aditivos que tengan propiedades que se haya demostrado que sean buenas o protectoras para el motor, no hay tantos en el mercado y las moléculas no son tan fáciles de desarrollar ni de investigar porque hace falta mucho dinero. Así que al final te venden el invento A, B, C. Realmente en el mercado solamente hay 2 o 3 desarrollos técnicos realmente demostrados que funcionen, y luego tenemos a lo mejor 30, 40 o 50 marcas comerciales distintas que se basan en los mismos principios. Vemos constantemente cómo están apareciendo en el mercado nuevos desarrollos químicos para mejorar el consumo, la fricción dentro del motor, etcétera, etcétera. Y bueno, pues lo suyo sería probar y comprobar. Algunos de ellos está demostrado que funciona. Pero en lo que se refiere a la gasolinera, si crees que por poner una gasolina premium tu coche va a consumir menos en ese depósito, no lo vas a conseguir. Al menos esas son las pruebas y, digamos, los test que hemos hecho durante muchos años y que nadie hemos conseguido ninguno discernir si realmente eso aporta una reducción en el consumo del vehículo. Salvo, por supuesto, como digo, la única prueba interesante o real que se podría hacer aquí es estar un tiempo largo, 2 años, por ejemplo, utilizando este combustible y luego otro tiempo largo utilizando otro tipo de combustible una vez que hemos utilizado este para poder
medirlo. Si empezamos utilizando combustibles normales a lo largo de la vida útil de nuestro vehículo y por lo que sea ese combustible es de mala calidad y se mancha, se ensucia nuestro vehículo, probablemente las propiedades de lavado de estos combustibles premium ya no van a servir porque va a estar todo muy incrustado, ¿no? Eso también me lleva, por cierto, a sacar el tema de las famosas descarbonizadoras de los motores de los vehículos con hidrógeno. Pero esto es un asunto que me dejo para grabar otro vídeo, donde lo suyo además es que no solamente os lo cuente aquí delante de la cámara, sino que tenga las máquinas, este boom que ha habido, ¿verdad?, de las limpiezas de los motores mediante hidrógeno, tiene muchísimo que contar. Así que, como veis, no hay milagros, pero como os contaba en el vídeo anterior, que os recomiendo que veáis al acabar, y por supuesto que os suscribáis a este canal para seguir conociendo cosas útiles para el día a día en la utilización de tu vehículo, al final es más importante que la gasolina que vas a repostar allá donde repostes, sea low cost o no, sea una gasolina de calidad en el sentido de que esté en buen estado. Dejado este tema claro, al final vamos a hablar un poco de los combustibles sintéticos, que es quizá una de las grandes preguntas que me hacéis cuando os comunicáis conmigo. Estos combustibles que periódicamente están saliendo en los medios de comunicación siempre, el diésel azul, el e-diésel o la e-gasolina. ¿Qué es todo esto? Bueno, pues estos son combustibles sintéticos que son muy prometedores y de los que se habla mucho, como digo, en los medios de comunicación, porque nos permiten soñar o tener la idea de un combustible que no depende de una extracción de un pozo de combustible de petróleo en cualquier lugar del mundo. Salimos completamente de la dinámica para generar el combustible en una fábrica y en un laboratorio. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues normalmente solemos tener dos elementos muy claros que son, por un lado, el hidrógeno y por otro lado, el CO2. Y lo que se busca con el desarrollo de estos combustibles sintéticos es que sean neutros o prácticamente neutros en emisiones de CO2. Quiere esto decir que la energía que utilizamos, que es una energía bastante intensiva, tanto en forma de electricidad como calor, para producir estos combustibles sintéticos, compense las emisiones que vamos a realizar luego con ellos. El proceso, resumiéndolo mucho, es muy parecido a generar hidrógeno, con lo cual también se plantea la duda de, teniendo en cuenta que vamos a gastar incluso más energía que generando hidrógeno, si tiene sentido crear combustibles sintéticos en masa. Pero antes de eso, dejadme que hable de dos tipos de combustibles sintéticos. Uno sería el R33, el diésel R33, del que se ha hablado en los últimos meses bastante. Este también es un desarrollo de Volkswagen y es bastante más sencillo de entender. Simplemente tenéis que saber que las marcas de coches, si tenéis un automóvil moderno diésel, veréis que te indican en muchos sitios, a donde viene en el depósito, en la tapa del depósito de combustible para recargar, en la boca de llenado, la información sobre la presión de los neumáticos, también te dicen no ponga biodiesel, no ponga biodiesel. Los coches que conducimos, el diésel normal, normalmente tiene un 7% de biodiesel. Este biodiesel es diésel que está sacado de la agricultura, no de los pozos. Y normalmente la mezcla suele ser el 7%, es lo que está aceptado en la industria. Y la industria te dice también, oiga, no ponga biodiesel con mayor concentración porque puede dañar el motor. Bueno, pues este diésel R33 lo que tiene es un 33% de diésel mezclado que no es diésel que viene de los pozos. Es decir, tiene más o menos un 66% de diésel que viene del pozo tradicional, el petróleo de toda la vida, y el otro 33% sale del biodiesel y también de aceite de cocina reciclado. Tenemos un tercio del combustible directamente sacado de recursos naturales y reciclados, lo cual es una ganancia muy importante frente al 7% de biodiesel que tienen los combustibles actuales. Y ese es el diésel R33. Simplemente es un diésel que digamos que tiene potencial y facilidad porque biodiesel hay mucho todavía, la posibilidad de reciclar aceite también es muy importante y muy potente todavía, y lo importante es que tiene unos procesos de filtrado y de tratado que permiten homologarlo y por lo tanto utilizarlo en los motores modernos. De momento es un desarrollo técnico, digamos, que no está muy extendido y veremos en el futuro si se desarrolla. Pero lo verdaderamente potente e interesante y lo que a ti te interesa es el asunto de los combustibles, como digo, sintéticos o combustibles E. Tenéis que saber que hay un gran movimiento por debajo que no hace mucho ruido, que está trabajando intensivamente en ver la manera de crear combustibles, aparte de lo que se saca de los pozos, crearlos en laboratorio. ¿Y esto por qué? ¿Por qué crear combustibles sintéticos en lugar de utilizar la electricidad para cargar baterías? Bueno, pues tiene sus ventajas, igual que el hidrógeno. Para empezar, no necesitamos gastar un montón de dinero y un montón de energía en crear una batería, aunque luego se compensa efectivamente a lo largo de la vida útil de un vehículo eléctrico, pero toda esa parte no la quitamos. Y por otro lado, si tenemos un combustible sintético, tenemos una red de distribución y de abastecimiento que ya está creada y simplemente lo que hay que hacer es sustituir un combustible con el otro. O sea, el coste de crear la red de distribución está ya también creado. Desde ese punto de vista es interesante. También es muy interesante hacer la aproximación de la creación de estos combustibles sintéticos con energías renovables o con fuentes de energías que tiendan a cero emisiones de CO2 o muy bajas, justamente para hacerlo neutral en emisiones, porque si al final acabamos gastando un montón de energía que sale de fuentes no renovables, no estamos haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo. ¿Y cómo se crean estos combustibles?
Pues esencialmente lo que se hace es el mismo proceso que se hace para crear hidrógeno de una manera limpia. Es un proceso por el cual, a través del agua y partiendo del agua, separamos el hidrógeno del oxígeno. Para eso tenemos que someter al agua a una altísima temperatura y presión. Es un proceso industrial, puramente industrial, y los experimentos que se están llevando a cabo para hacer esta tecnología de combustible sintético, sobre todo quien más avanzado es Audi, que lleva trabajando en ello desde el año 2013 y que ha hecho varios avances importantes en el desarrollo. Tiene una joint venture con otras empresas, tiene una fábrica en Suiza, a donde buscan conseguir agua y energía económica y limpia, y lo que hacen ahí, como digo, comienzan el proceso con la electrólisis y consiguen hidrógeno. Ese sería uno de los elementos principales y el fundamental para poder crear un combustible sintético. El oxígeno que queda de residuo lo que hacen es devolverlo a la atmósfera, y el segundo elemento fundamental para crear este tipo de combustible es el CO2. Cogen CO2 o captan CO2 de la atmósfera o lo traen de algún sitio donde se capta o donde es un residuo industrial. Lo que se hace es mezclar el CO2 a unos 225 grados y unos 25 bar de presión con el hidrógeno. Y de esa manera se nos genera al final un líquido sintético que es un combustible sintético que tiene varias aplicaciones, y entre ellas es la base, sería el crudo sintético para poder crear gasolina o poder crear diésel. Aquí es muy interesante también porque después de todo este proceso en el que estamos utilizando por un lado el hidrógeno y por otro lado el CO2, podemos crear también gases sintéticos como metano, es decir, podemos crear algo parecido al gas natural pero sintético, y en definitiva podemos crear cualquier tipo de combustible a la carta o directamente quedarnos con el hidrógeno que hemos generado igualmente. Como veis aquí sería un paso industrial más a la hora de crear el hidrógeno, que es mezclarlo con el CO2. Y como digo, estamos captando CO2 de la atmósfera, lo cual ya es un factor de reducción de emisiones, y por otro lado estamos intentando utilizar los excedentes de la energía de las centrales eólicas o en este caso también de los embalses que tienen presas con turbinas. Y esta es la manera que se tiene de crear ahora mismo este tipo de combustibles. Bueno, es muy interesante que en el proceso hay un investigador que ha intentado calcular cuál es el coste, puesto que esto no es público. Audi empezó en el año 2013 con la capacidad de generar aproximadamente 160 litros de este combustible al día. Ahora está mucho más avanzado y tiene muchísima más capacidad. Está moviendo ya coches experimentales, se sabe que un Audi A8 se mueve con este tipo de combustible diésel, y un científico, como digo, se ha dedicado a calcular, haciendo cálculos teóricos con los datos que esta joint venture ha hecho públicos, cuánto les está costando producir este combustible. Lo cierto es que, evidentemente, como pasa con el hidrógeno, estamos en una fase totalmente inicial del proceso. De la misma manera que hace 20-25 años hacer un coche eléctrico con baterías de litio hubiera costado un dineral producirlo, bueno, pues se supone que esto se va a ir escalando a medida que vaya avanzando la producción, a medida que se vayan encontrando nuevas soluciones. ¿Cuánto? Pues va a depender de cuánto dinero se ponga para desarrollarlo. Pero, como digo, volviendo al tema del coste, este científico, resumiéndolo mucho, contando la energía calórica y la energía eléctrica que se tenía que utilizar, contaba lo principal, y resumiendo, que prácticamente todo el consumo de energía se lo lleva a la producción de hidrógeno, es lo más importante. Echando cuentas, le salía que aproximadamente estábamos hablando de 1,5 euros por litro de este combustible sintético, solamente con lo que es los costes de producirlo, sin contar luego con los costes de distribución, con los costes de ponerlo en el mercado, con el margen que se le debe de añadir y, por supuesto, si tuviera o no impuestos. Pero podemos tranquilamente pensar que un litro de este combustible, con el estado del arte de la tecnología que tenemos hoy en día, en el mercado estaría entre los 2,5 y los 3 euros por litro como mínimo. Así que, como veis, pues sería el doble o el triple de lo que cuesta ahora mismo el combustible, es decir, queda mucho por hacer, y este es el mensaje final. ¿Va a haber finalmente y realmente la capacidad para poder producir esto en masa? Bueno, pues hay muchísimos factores. Evidentemente también os puedo decir que hay mucho dinero puesto y mucho trabajo en intentar mejorar la producción de hidrógeno para que sea más barata a través de fuentes limpias, a través de la electrólisis, que es la mejor manera de poder producir hidrógeno limpio, pero queda mucho por delante también, con lo cual el resultado final es incierto. No para vencer a la electrificación, que no va a detenerse, sino para tener alternativas. El hidrógeno es muy importante y muy interesante para los camiones, para los vehículos pesados, para flotas de vehículos, y el combustible sintético podría ser una tercera alternativa. Y hay muchas empresas y personas trabajando en ello, y dependerá de la inversión, de las ayudas de los estados, y etcétera, etcétera, cuál sea el desarrollo para ver cuánto se puede producir en masa este producto. Desde luego, para empezar, necesitamos una fuente energética limpia. A países como Suiza, como Noruega, que tienen mucho excedente de electricidad, son sitios muy interesantes donde poderlo producir, y esto tiene que ir aparejado a la creación de fuentes de, como digo, de energía limpias, que además tengan excedentes para poder aprovecharlos. Partimos ya de una limitación importante de salida. ¿Cómo se va a desarrollar en el futuro? Bueno, pues vamos a verlo y te lo vamos a intentar contar aquí. Desde luego es interesante, como digo, le queda mucho camino, tiene que escalarse, tiene que hacerse grande para que sea económicamente rentable, cosa que hoy en día no lo es, pero no se puede descartar que al final funcione, igual que no se puede descartar que al final se quede en mera curiosidad o que se quede solamente como un producto para nichos muy pequeños y específicos.
Y nada más, queridos amigos, ahora os dejo con el vídeo que os he prometido sobre las gasolinas y las calidades de las gasolinas y qué es lo que hay que mirar para acertar cuando repostas con tu coche. Y si os parece, en un futuro vídeo también hablamos de cosas más mundanas sobre la gasolina, sobre qué momentos son los mejores para repostar y algunas otras curiosidades en datos que tengo recopiladas con unos amigos que son expertos en ello y que me han pasado información muy interesante. Nada, os animo a que pinchéis en el vídeo y sigáis informándoos del asunto de los combustibles y aquí me veis en un futuro vídeo próximamente. Muchísimas gracias, amigos. Hasta luego, adiós.